Bueno, en esta sesión logro, más que todo, es que ustedes comprendan los principios del contraste en composiciones visuales y van a reconocer sus elementos, tipos y estructura, y valorando su función expresiva en el diseño gráfico. Al final, ustedes como estudiantes identificarán y analizarán el contraste como principio fundamental del diseño, reconociendo sus elementos visuales y relacionales, clasificando sus tipos, comprendiendo su estructura informal y aplicando su uso estratégico para generar equilibrio, énfasis y unidad visual en composiciones gráficas. El objetivo de la sesión eh, va más que todo en relación con el logro, ¿sí? Que comprenda los principios del contraste y su aplicación en composiciones visuales, y en la que ustedes identificarán sus elementos, tipos y estructura, y también valorando su importancia en la expresión del diseño gráfico. Aquí iniciamos el bloque 2 ya con el tema 3, que es de técnicas tridimensionales. En este caso vamos a desarrollar específicamente el subtema de contraste. Aquí pueden observar todo el contenido temático: definición, elementos del contraste, tipos de contraste, ejemplos, la estructura del contraste, importancia del contraste en la composición. Aquí, por ejemplo, desde ya vemos en la imagen que hay claras diferencias, ¿sí? Tanto en ese atardecer y también la oscuridad que va apareciendo, ¿sí? Ahí ya podemos ver la diferencia. 3.1 contraste. Aquí vemos dos ejemplos para definir contraste. El día contrasta con la noche. Un pájaro volando contrasta en el cielo. Aquí vamos a dar el concepto de contraste. Es solo un tipo de comparación mediante la cual se aclaran las diferencias. Dos formas pueden ser similares en ciertos aspectos y al mismo tiempo diferentes en otros. Sus diferencias se enfatizan cuando se produce el contraste, como por ejemplo en esta imagen, cuando por ejemplo nos venden un televisor y nos pueden decir, tenemos el de imagen convencional que observan al lado derecho, ¿sí? Y también te ofrece como el del lado izquierdo, alto índice de contraste. Pueden ver la clara diferencia. Desde ahí ya nos vamos dando cuenta de qué estamos hablando. Ahora también hay que tener otros conceptos eh, entendidos, ¿sí? De regularidad y anomalía. Existe un contraste natural entre la regularidad y la anomalía. Eso se puede ver en la imagen, ¿sí? Hay un contraste natural. Esa figura la tomé de un trabajo de uno de sus compañeros y justamente me representa lo que acabo de mencionar, expresa lo que acabo de mencionar. Mientras la primera observa, o sea, hablamos de la regularidad, y repite patrones, ¿sí? La segunda se manifiesta como una desviación dentro de una disciplina, ¿sí? Yo creo que ese concepto quedó claro. Después, para complementar, podemos decir, a menos que el diseño no sea más que una superficie plana de color sólido y uniforme. Entonces ahí podríamos decir que tendríamos una superficie plana donde no va a haber contraste. Por ejemplo, si nos imaginamos el contorno de la figura que se ve de color negro y si encima le ponemos a esa figura que todo sea negro, desde ya pensamos de que no va a haber contraste. Pero si le añadimos lo siguiente que voy a mencionar, siempre hay contraste entre el espacio ocupado y el desocupado. Por ejemplo, si vemos toda la diapositiva que están viendo, podemos ver qué es que está ocupado con el título,
los párrafos de texto, las imágenes, ¿sí? Y nos podemos dar cuenta qué es lo que está desocupado, ¿sí? Desde ahí ya podemos hablar también de contraste, regularidad y anomalía, ¿sí? Ya vayan diferenciando esos conceptos. Aquí vamos a hablar 3.1.2 elementos del contraste. Por ejemplo, en la figura podemos ver de la derecha, podemos ver unidades de jarrones, por ejemplo, artesanales, ¿sí? Pero en el de la izquierda podemos ver que hay contraste por la unidad de jarrón y por el cuadro que vemos ahí. Y eso ya se llama relación de contraste, ¿sí? En cambio, el otro, como pueden ver, dice relación de unidad. Los contrastes de elementos visuales y relacionales. Elementos visuales del contraste. Estos se refieren a las características perceptibles que podemos observar de las formas unitarias, por ejemplo, de las formas que vemos ahí, ¿sí? Círculo, cuadrado, triángulo, de tamaño, por ejemplo, los corazones grandes y el más pequeñito, ¿sí? Y después también se puede decir de color y de textura, ¿sí? Esos son los elementos visuales del contraste. Después tenemos los elementos relacionales del contraste. Estos se refieren a cómo se relacionan los elementos entre sí en el espacio, como por ejemplo en la posición y dirección, como vemos en este ejemplo de acá. Vemos los triángulos, los círculos, ¿sí? Y en el espacio, cómo los están ocupando. Después, acá continuamos con el 3.1.3, tipos de contraste. Aquí, por ejemplo, podemos decir en qué se diferencian estos contrastes. Uno dice que es medio y el otro es alto. Pero ¿qué tipo de contraste sería? Desde ya podemos decir, como en el primer ejemplo que dimos, ¿sí? Sería netamente tipo de contraste de color. Contrastes de elementos visuales. Acá voy a mencionar dos clases de contrastes. Este es el primero, que es contrastes de elementos visuales. Dentro de este tenemos cuatro tipos de contraste. El primero sería contraste de forma. Más que todo, hay diferencias, como pueden ver, en las formas, en la silueta o en la estructura de los elementos, ¿sí? Luego, aquí vemos las variaciones en la escala de los elementos que también podrían ser repetidos. El tipo de contraste por tamaño. Luego tenemos el tipo de contraste por color. Se pueden, el uso más que todo de colores contrastantes dentro de una misma composición. Por ejemplo, acá vemos un cuadrado negro y el otro cuadrado blanco. Y luego tenemos el tipo por textura. Más que todo las diferencias son en la superficie visual o táctil de los elementos, ¿sí? Ahí ya terminamos los que son de la clase de contrastes de elementos visuales. Después de la segunda clase podemos ver los contrastes de elementos relacionales. Aquí más que todo es contraste de dirección. Es más que todo por la orientación de los elementos que puede generar dinamismo o tensión visual. Sí, vemos el dinamismo que se ha generado en este caso. Después continúa el contraste de posición. Es más que todo la ubicación relativa, en este caso del círculo, que puede romper la simetría o la alineación. Después tenemos el contraste de espacio. Como pueden ver ahí, es más
que todo por lo que dijimos anteriormente de ocupado y desocupado. Por ejemplo, el uso de áreas vacías, espacio negativo, frente a zonas densamente ocupadas, ¿sí? Como se puede ver aquí, ¿sí? En estas figuras, donde por ejemplo yo digo que lo negro sería, como yo lo interpreto, lo espacio negativo, ¿sí? Y lo blanco sería en positivo, que sería la figura, ¿sí? Ya depende de cómo lo interpreten cada uno de ustedes. Contraste de gravedad. Más que todo es la percepción de peso visual. Por ejemplo, como podemos ver acá, un elemento flotando, ¿sí? En la parte del medio. Acá podemos decir que este cuadrado blanco está flotando, ¿sí? Eso podemos percibir más que todo por el peso visual. Y así con las otras figuras. Después continuamos con ejemplos, ¿sí? Ejemplos de contrastes dentro de una forma. Ahí, por ejemplo, podemos observar líneas rectas, ¿sí? Uniéndose con una línea curva. Entonces, podríamos decir de que gracias a las líneas rectas estamos formando un cuadrado, pero gracias a la línea curva tenemos la parte de un círculo, ¿sí? O también podría decirse arco a esa parte. ¿Cómo le podríamos llamar al ejemplo A? Por las rectas podría ser que formen un ángulo, pero cuando una recta se intersecta con una curva, no podríamos formar un ángulo, ¿sí? Más que todo porque no tenemos pendientes definidas en la curva. En la recta sí tenemos pendientes definidas, pero en la curva no tenemos pendientes definidas. No podemos formar un ángulo entre una línea recta con una línea curva. Entonces, sí tendríamos ángulo y no tendríamos ángulo. Pero desde ya es un contraste de forma por las líneas, ¿sí? Y por la curva también, pero al mismo tiempo sería angular y o no angular. La B sería contraste de forma, también sería contraste de forma, pero al mismo tiempo sería por tamaño, porque tenemos esa parte del círculo, ese arco chiquito, ¿sí? Pequeño, a comparación del cuadrado que sería grande. Entonces sería contraste de tamaño, grande y pequeño. Después tenemos C, que también estaría contraste de forma y de tamaño, pero se le agrega el de posición, ¿sí? Tanto en la izquierda como en la derecha. Y el último, mm, al toque podemos percibir que sería de espacio, más que todo por la parte del círculo que sería el arco, ¿sí? Que está al lado izquierdo, por donde está la D, y la otra parte que está como el arco en blanco, diríamos que ese espacio está vacío, contraste de espacio. Entonces diríamos, por lo que ya hemos revisado en clases anteriores, positivo y o negativo. Aquí tenemos 4 ejemplos de contrastes dentro de una forma. Y todas tienen una particularidad de que están formadas por líneas aristas. Líneas aristas son las líneas rectas y las líneas curvas. Aquí, por ejemplo, podemos observar la estructura del contraste. Aquí, por ejemplo, podemos ver que hay espacio positivo y negativo. Podemos decir también hay tamaño, ¿sí? Posición también podemos decir. Bueno, ahorita sí vamos a hablar de la estructura formal e informal. Aquí, por ejemplo,
Si hablamos de una estructura formal, decimos que consiste en líneas estructurales o subdivisiones construidas regularmente que guían la organización de las formas unitarias en un orden definido. Cuando hablamos de estructura formal, hablamos de regularidad. Por ejemplo, cuando la estructura de contraste es una estructura formal, podríamos decir de que por la figura hay equilibrio, ¿sí? El equilibrio se logra colocando dos pesos iguales, en este caso a la misma distancia del centro. Pero si hablamos de una estructura informal, no tiene líneas estructurales y las formas unitarias se colocan libremente. Por ejemplo, aquí el equilibrio se logra con pesos diferentes, como pueden ver en las figuras, a distancias distintas, pero cuidadosamente ajustados para que todo se mantenga en armonía. ¿Ok? Entonces, en resumen, podemos decir que una estructura de contraste es una forma de organizar elementos visuales en un diseño sin seguir un patrón regular o repetitivo. Entonces podemos decir que una estructura de contraste no hay regularidad. ¿Sí? Aquí ya empezamos a diferenciar, ¿sí?, los conceptos. A diferencia de las estructuras formales, como la repetición o la simetría, de esto primero, esta estructura informal, más libre, pero no por eso desordenada. ¿Sí? Aquí ya nos va quedando claro lo que es una estructura de contraste, hablando netamente de elementos visuales. Por ejemplo, en ambas estructuras hay equilibrio. ¿Cómo se construye una estructura de contraste? Más que todo se trata de manipular los elementos relacionales del diseño. Ya vimos en anterior, más que todo los visuales. Acá, por ejemplo, vemos por la figura, ¿sí?, que las formas varían la orientación de los elementos. Luego, continuamos. Más que todo, podemos ver que se diferencian por la posición. Los elementos en este caso se diferencian por la posición. Entonces, este sería más que todo un elemento relacional en una estructura de contraste por posición. Aquí, más que todo, vemos que hay poco espacio vacíos, lo de color blanco, y acá hay un espacio blanco más llamativo, ¿sí?, que es mucho más mayor. Entonces, entonces sería elemento relacional en una estructura de contraste por espacio. Y para finalizar, más que todo vemos una gravedad visual, que es distribuir el peso visual de los elementos para lograr el equilibrio, ¿sí? ¿Cómo logramos el equilibrio? Por ejemplo, acá vemos de que hay armonía porque es como si todos los elementos estuvieran subiendo o empezaran a flotar. En cambio acá, como si estuvieran cayendo. Entonces, esto se llamaría por gravedad. También en esta parte debemos tener eh, bien definidos los conceptos de dominancia, énfasis y unidad visual.
Aquí, por ejemplo, vemos en esta figura el tipo de forma que ocupa más espacio, ¿sí? Por ejemplo, hay una figura grande, círculo azul, domina visualmente sobre otras más pequeñas. Representa cómo un elemento puede liderar la composición por su tamaño o presencia. Entonces, esto se conoce como dominancia. Luego, tenemos un rectángulo rojo que destaca entre otros grises. Aunque todos tienen el mismo tamaño y forma, esto muestra cómo el color o la diferencia puede atraer la atención. Esto sería énfasis. Luego tenemos las formas diferentes, óvalos distintos, de tonos azul, mantienen una coherencia visual gracias a su estilo, color y distribución. Esto genera armonía sin necesidad de repetición. Entonces, a esto se le llamaría unidad visual. Y para finalizar, entonces vemos la importancia del contraste en la composición. Más que todo, la importancia del contraste podemos decir, más que todo hay eh, nociones fundamentales por varias razones clave. Ya a partir de todo lo conversado, podemos decir el valor del contraste en los siguientes puntos. Rompe la monotonía. En estructuras visuales repetidas o regulares, como ya lo dijimos, el contraste introduce variedad y dinamismo, evitando que el diseño se vuelva plano o aburrido. Después, también podemos, la importancia es que genera equilibrio visual, incluso en composiciones informales. El contraste ayuda a equilibrar visualmente los elementos, como vimos en la analogía de la balanza. Se puede lograr armonía con pesos visuales distintos si están bien distribuidos. También contribuye a la unidad visual. Aunque parezca contradictorio, el contraste bien aplicado puede fortalecer la unidad de un diseño, al combinar elementos distintos pero relacionados. Se crea una composición coherente y rica en matices. Y después tenemos guía la atención. ¿De qué? Del espectador. El contraste permite dirigir la mirada hacia los elementos más importantes de una composición, ya sea a través del color, tamaño, forma o posición. El contraste crea puntos focales que destacan sobre el resto. Y algo muy importante, y que yo creo que es una de las que jerárquicamente está por encima, es que refuerza la comunicación, porque establece las jerarquías y mejora la claridad del mensaje visual, así como en todos los ejemplos antes expuestos. Bueno, eso sería todo.